llevo rato que no hago un vídeo del Mugen, por lo que quisiera aprovechar la oportunidad de realizar uno, esta vez tratándose de un repaso a varias de las temáticas de ediciones baratas de Donald. Realmente no veo necesario abordar sobre quién es este personaje, ya que todos lo ubicamos como la mascota de McDonald's que tuvo su trascendencia en internet desde la época en donde muchos japoneses realizaron una variedad de AMVs de Ronald con música de Touhou, y entre otras dedicatorias hechas en base a la popularidad que estuvo generando desde ese entonces. Y bueno, a raíz de esto, fue cuando en 2007, un usuario japonés llamado Kishio, crearía un char basado en la mascota de McDonald's, en el que tiene una lista de ataques bastante simple, cuya variedad de sprites de hecho están inspirados en los personajes de Guilty Gear y del juego de los yoyos. Pero pese a que el char no sea la gran cosa, aún así no evito que diferentes autores les dedicaran ediciones, haciendo que primero existan el Dark Donald, el Evil Donald, el Ronald McDonald, el Shadow Donald, y poco a poco, este char se volvería en uno de los chars más editados de todo el Mugen, ya teniendo actualmente casi una infinidad de ediciones. Si bien, no a muchos les agrada el hecho de que Donald tenga esa cantidad de ediciones, y, no sé, en mi defensa, siento que el char de Donald, con lo simple que es, aún así ganaría mucha popularidad, tanto por los memes como por la manera destacable en cómo estaban hechos sus ediciones en aquel entonces. Y el por qué existen una infinidad de Donalds, es por el pequeño detalle de que el char de Donald se presta para todo, y cuando digo para todo, me refiero para absolutamente todo, sin importar la monotonía. Porque es decir, si uno quiere hacer una edit pero no encuentra al personaje indicado para trasladar todas sus ideas, el Donald se puede prestar para ello. Si uno quiere hacer una edit toda poderosa, pues ahí tienes al Donald para que lo conviertas en un dios, o si eras alguien un ser todo demoníaco. Si quieres hacer una edit de broma pero no se te ocurre alguna manera, pues el Donald se podría prestar para ello. Y si ya tienes hambre, pues ahí tienes al Donald para que presuma en la cara comida que no vas a comer, pinche pobre. Ok, no, pero en resumen, el payaso de McDonald's ha generado bastante contenido durante estas últimas 2 décadas, y una de ellas fue generar varias ediciones que cada una comparten la misma temática. Y bueno, ¿por qué no hacer un repaso de muchas de las temáticas que existieron hasta ahora? Por cierto, pequeña aclaración, si bien también hay ediciones que no son de Donald pero aún así son parte de estas temáticas, sobre ellos solamente les haré una mención breve, puesto que el foco son los Donalds. Después de todo, todas las temáticas de este vídeo se originaron por una edit de Donald. Pero bueno, ya sin mucho texto iniciemos esto. Iniciamos el vídeo con lo que es la temática más emblemática de las ediciones de Donald en general, los Dark Donald. El original fue creado en 2010 por un usuario llamado Donald Desu, creador también del Ronald McDonald. Esta edit fue curiosamente un pionero en las temáticas de chars baratos, que para los que no los conozcan, estos personajes se caracterizan por estar rotísimos, por ende, fueron programados para que fueran invencibles frente a personajes equilibrados. Sin duda, Dark Donald ha sido una bomba en su momento, puesto que para ese entonces era un personaje bastante poderoso con el que casi ningún personaje podía derrotar, al tratarse de una versión muy oscura de Donald, que a su vez lo hace mucho más fuerte, en el que spamea un montón de proyectiles, causar tanto daño al oponente, además de ser bastante resistente y poseer un ataque de pantalla que hace insta-kill. Claro, ya tiempo después se realizaron una infinidad de personajes capaces de destruir su resistencia, pero no hay que negar que esta edit solía reinar entre todos los personajes del Mugen. Pero bueno, con respecto al resto de los Dark Donald, desde su época de auge surgieron bastantes ediciones del mismo Dark Donald, que por lo general, la mayoría solo se limitaban en hacer cambios pequeños en su paquete de sonidos y de sprites, pero luego hay otras ediciones como el Super Dark Donald en el que le hacen mejoras en sus estadísticas, haciéndolo un poco más fuerte y resistente. Pero eso sí, hay otras ediciones como el Dark Excellent Donald y el Dark Silver Donald, donde deciden explotar las mecánicas del Dark Donald haciéndolo más imponente tanto en el apartado de resistencia como en el de fuerza, además de añadir más ataques. Curioso que los Dark Donald tenga otra rama de ediciones, entre ellos está los Ultimate Donald, que quitan la temática Dark y la dejan a la de un Donald normal. Y luego de eso están los Custom Chip Donalds, que son como los Ultimate pero con ligeros cambios. Por cierto, interrumpo un poco el vídeo porque olvidé mencionar a los Only Dark Donald y a los Diner Donald. Los primeros simplemente se tratan de Dark Donalds pero de color rojo, mientras que los Diner Donald se caracterizan por usar muchos sonidos sacados de los YouTube Puts de las primeras épocas. Pero en fin, sigamos. Algo que no he mencionado, es que también hay ediciones de Dark Donald en el que hacen mezclas de otras temáticas que se verán más adelante.
Por cierto, sí, también surgieron bastantes ediciones que no son de Donald pero pertenecen a esta temática, hay Dark Colonels, y versiones Dark de personajes de caricaturas, incluso hay uno de Bob Esponja. Pero en fin, sin duda el Donald Eddy era una completa pasada para su época, recordado por su exagerada fuerza, por la cantidad de personajes a los que él les rompió el culo, por haber sido el rival de otra Edith barata llamada Red Akuma, o también por traumar a una generación de niños por incluir screamers. Round 2. Hola amigos, ¿cómo están? De seguro también les traumó cuando revisaron su archivo de Stripes y vieron que hay porno de Reimo. Sí, no hablemos de eso. I have to hurry to see the boys and girls at McDonald's. Los Ronald McDonald. No confundan esto con el Donald, ya que el Ronald McDonald es una variante mucho más amplia del mismo. Creado por 2011 y 2012 por el mismo Donald Dresu, el Ronald McDonald se caracteriza por ser una edita a la que se le añade muchísimo contenido, desde hacerlo más fuerte, hasta añadirle cosas como un paquete de voz sacado de los comerciales gringos de McDonald's, y además de eso, la capacidad de convocar asistentes, y disponer de ciertas habilidades como la de disparar muchos proyectiles, usar ataques donde dejan inmóvil al oponente o congelan el tiempo, y como último tiene una especie de Shungoku Satsu donde spamea varias imágenes de Ronald y después mata al oponente de forma sangrienta. Aparte de todo eso, también añade otras paletas especiales, donde en una se le añade un escudo sacado de la Hatsune Miku, y tiene una paleta dorada donde lo hace poderoso. Al ser de esta de las primeras ediciones de Donald, se caracteriza bastante por ser la edita la que más le acertó a lo que es la esencia de Ronald en internet, desde hacerlo fuerte, hacer que tenga crossovers con más personajes, tener referencias a los comerciales y meter algo de contenido terrorífico, era como la mezcla acertada para lo que vendría siendo un char auténtico de Ronald McDonald. Eso sí, si es que ignoramos los audios o imágenes con insultos y otros materiales añadidos para destruir a cosas que su autor odiaba. Con respecto a sus ediciones, es un poco variado, puesto que si bien hay ediciones del Ronald en el que se les añade algo de contenido, hay otras ediciones que solo consisten de agarrar una edit como el Dark Donald y mezclar sus mecánicas con las de Ronald, y bueno hay otras ediciones que no son del Ronald, ni usan sus materiales, pero tienen Ronald en el nombre solo por si acaso. Y eso que no menciono que existe una pseudo actualización, que más que actualización, solo recicla materiales de otras ediciones de Donald y aparte de que tiene demasiados bugs. La verdad, no muchos se destacan aquí, salvo quizás el Ronald Remake, que si bien hasta la fecha no está completo, con la cantidad de avances que mostró su autor, se nota bastante que esta será la edit de Ronald más elaborada hasta ahora. El Evil Donald original fue creado entre 2011 y 2012 por un usuario llamado Pineapple Producer. A diferencia de los Dark Donald, los Evil Donald no son baratos, más que eso es una variante negativa de Donald, donde el cambio principal que le hace, es el invertir sus colores, haciendo que en lugar de ser rojo, blanco y amarillo, sea azul y negro. Pero aparte de eso, también modifica las voces del Donald implementándoles el efecto Jaime y Yor, que es como una manera de referirse a invertir los sonidos haciendo que suenen más agudas y distorsionadas. Y claro, no son los únicos añadidos, también tiene nuevos ataques, algunas intros especiales, y un modo especial que se activa contra el Dark Donald. Pero en resumen, los Evil Donald siempre han sido como una versión negativa de Donald, siendo igual de popular que los Donalds antes dichos. Con respecto a sus ediciones, abundan bastantes, ya que por ejemplo hay ediciones donde se les añade algo de contenido al original, pero aparte de eso estarían las múltiples ediciones que simplemente consisten de agarrar una edit de Donald ya existente y meterle los elementos característicos del Evil Donald, como si de una versión invertida se tratara. Y creo que algunas de esas edits hasta ahí llegan, a veces sí implementan cosas nuevas o de hecho hasta los hacen más fuertes. También abundan los Evil Donalds baratos donde utilizan bastantes efectos. Pero bueno, como se nota que Donald tiene más variantes negativas que positivas, ya tiene un lado dark y un lado evil, y ni hablar de las 1001 variantes satánicas que salieron después, será porque Donald nunca fue esa mascota inocente de nuestra infancia y siempre fue un payaso salido del culo de Satanás. Digo, hasta una mugre página wiki lo reconoce como villano, se lo ha visto abusando a personas de forma indebida, y el Evil Donald tiene de acompañante a unos weones todo demoníacos, con razón es amigo del Pennywise. Ni modo, a tener que actuar como fanático religioso y subir vídeos diciendo que McDonald's es de Satanás para entonces recomendar a todos que quemen todos los establecimientos y decirles que se muevan mejor al KFC. Va, no sé a qué quería llegar con ese chiste, mejor sigamos. Los Shadow Donald. Antes que todo, debo mencionar que esta temática está dividida en dos, los Shadow Donald y los Shadow Ronald, siendo los originales creados por un usuario llamado Dark Donald 1. ¿Qué diferencia tienen ambos? Los Shadow Donald son ediciones que están basadas enteramente en Shadow Yo, sí, de vuelta a las yo-yo referencias.
que si bien el Shadow Donald no comparte la misma mecánica, sí que tiene uno que otro ataque del Shadow Dio y aparte de usar algunos sprites inspirados en los de él. Y los Shadow Ronald, por el contrario, son baratos, ya que causan mucho daño y sin mencionar que sus barras de vida se regeneran muy rápido, lo máximo que tiene de similitud con los Shadow Donald es que usa uno que otro clip de voz del Dio. Claro está que otra cosa que los diferencia son sus colores, mientras los Shadow Donald son verde oscuros, los Shadow Ronald son completamente oscuros. Con respecto a sus ediciones. Sobre los Shadow Donald, abundan ediciones que hacen ciertas mejoras al original, y hay otros que solo son mezclas de otras temáticas de Donald, en el que hacen algunos cambios como el de que tire cuchillos en lugar de hamburguesas. Siento que los más destacables son el Shadow Donald versión 2 y el Shadow Dio, el primero por implementar más materiales referenciados al Shadow Dio y aparte de crear nuevos sprites, mientras el Shadow Dio implementa una mecánica de ataques bastante rota, en la que igualmente añade referencias al Shadow Dio pero haciéndoles muchas mejoras visuales. Sobre los Shadow Ronald, igualmente también tiene ediciones que hacen ligeros cambios, otras que son mezclas de otras temáticas como el Dark Donald y el Donald solo. Siento que los más destacables son el Shadow Ronald X y el Shadow Ronald Remake, los cuales, aparte de mejorar las estadísticas del Shadow Ronald, añaden más contenido, como el de tirar refrescos que ocasionan explosiones pilares, y tienen un ataque bastante fuerte en el que disparan un blaster de color negro. Por cierto, también existen otras ediciones Shadow, que no usan de base a los dos, sino que son directamente ediciones baratas que usan una variedad de ataques donde disparan proyectiles y hacen ataques de pantalla. Si tienen Shadow en el nombre es para reforzar el hecho de que usan enteramente efectos de color oscuro. En resumen, los Shadow Donald son el Shadow Dio pero Donald, los Shadow Ronald estaban casi a la par de los Dark Donald, y los otros Shadow son más que todo edits hechas para ser poderosas. Los Donald Solo, o también llamado como los McDonald, fueron unas ediciones creadas entre 2011 y 2012 por un usuario japonés llamado i77 Plus, quien a lo largo de su producción ha llegado a tener 8 versiones aproximadamente, como un Donald Solo First, y un Donald Solo Second, quien luego tendría 6 versiones alfas, siendo las más icónicas la versión alfa 4, 5 y 6. Y por ahí existe un Third Alpha 7, pero ese nunca fue completado. Lo que los caracteriza, aparte de que tienen una AI muy fuerte, es porque vienen con una variedad de cosas algo curiosas para su época. Sobre sus ataques, que de entre ellos, tiene unos donde tira proyectiles que explotan, tiene otro donde roba el HP del oponente, tener uno o dos ataques que cada uno tiene diferentes variaciones, tener un ataque donde se arrastra abajo para entonces realizar una patada, y entre otros ataques que son básicamente mejoras a los del Donald original. Y como último, disponer de un movimiento especial donde revive, muy a lo Gil de Street Fighter. Fuera de los ataques, entre sus demás materiales consiste de añadirle más clips de voz, algunas sacadas de otros comerciales y otros son algunos clips puestos al revés, tener intros donde en uno golpea un coronel y en otro explota un ataúd, con la cara de coronel, y tener algún que otro material referencia al juego de los yoyos, que hablando de eso, tiene una paleta 12 donde tira cuchillos y usa la voz de Dio Brando. Y por ahí tiene pequeñas referencias a otros juegos como el DNF, que es donde proviene su portada, y otras referencias al de un juego llamado el Shadow. 話をしよう。あれは今から36万いや1万4000年前だったか。まあいい。私にとってはつい昨日の出来事だが、君たちにとっては多分明日の出来事だ。彼には72個の名前があるからなんて呼べばいいのか。確か最初に会った時はイーノック。そう、あいつは最初から言うことを聞かなかった。私の言う通りにしていればな。ま、いいやつだったよ。Y bueno, con respecto a sus ediciones, creo no equivocarme que los Donald solo están casi a la par de los Dark Donald en cuanto a ser la temática con la mayor cantidad de ediciones. No es broma, ambos poseen más de 300 ediciones. Y pensar que aunque los Donald Solo originales se hicieron entre 2011 al 2013, el boom de los Donald Solo empezó desde 2014 o 2015, en parte por unas ediciones llamadas Donald Solo Alpha 5 Limited y Rebirth, ambos hechos por un japonés llamado Sustina, en el cual añaden más ataques, hacen cambios en varios apartados como la resurrección, y también, ambos añaden una paleta especial donde los hacen muy poderosos. Si bien, ambos no fueron los primeros, ya que antes de ellos existía el Donald Solo Alpha 6.5, aún así, ambos ganaron popularidad que conllevaron a que tiempo después se explotara las ediciones con temática de Donald Solo.
Actualmente son más de 300 como he dicho, y es chistoso, porque aquí sí abundan ediciones que destacan a mi al parecer, más considerando que hay ediciones Donald solo de todo. Como ediciones que son absurdamente fuertes y resistentes, ediciones que spamean proyectiles, ediciones que se mezclan con otras temáticas de Donald, ediciones que son autoinserciones de sus creadores, ediciones que buscan remasterizar los Donald solo originales, ediciones que son algo creativas con respecto a tener sus propias serie de ataques, ediciones que por lo general utilizan contenido que hacen referencia al gusto de sus creadores, e incluso ediciones que usan memes y material shitpost. Y bueno, entre otras cosas que añaden estas ediciones, es la de modificar las intros haciéndolas más chistosas o imponentes, implementar sus propias paletas especiales, modificar ligera o enteramente las resurrecciones, y por si fuera poco, usar muchos materiales referenciados a los comerciales de McDonald's. Y también más referencias a los yoyos, ¿por qué no? ¿Y qué más? Así, que esta fue la categoría que sirvió como combustible para la creación de varios sprites para el Donald, como nuevas poses, los sprites de las hamburguesas mejoradas, y las hiperportadas que se ajustan incluso a las paletas del Donald. Sin embargo, no todas las edits son buenas, porque también abundan ediciones que son refritos de otros Donald solo, hay otros que no hacen casi ningún cambio, hay otros que están hechos para propósitos rancios, y bueno, entre otras que se ven horribles, pero bueno, no niego que el Donald solo fue la temática a la que más se le ha explotado en varios términos. Como dato curioso, el autor original aún sigue estando en internet, y de hecho se lo ha visto haciendo retweets a publicaciones relacionadas con los Donald solo. Por cierto, no sé qué onda con la paleta 12 del Alpha 6, pero cuando lo pones contra él mismo ocurre esto. ¡Yo! ¡Minna genki ka! ¡Ora wa ima minami no... Los Fantastic Donald. Otros Donalds que fueron creados por STG. Se vale mencionar que este usuario ha hecho dos variantes del Fantastic Donald, el primero y el segundo. El primero consiste de ser una versión más fuerte de Donald, de la cual puede bajar toda la vida del oponente con un solo golpe, pero aparte de eso, utiliza sonidos de caricaturas y tiene un ataque donde hace una explosión en PNG. Podría decir más, pero la verdad, el primer Fantastic Donald no fue tan popular como el segundo, al cual fue al que le dedicaron ediciones. A diferencia del primero, el segundo hace un cambio masivo a sus mecánicas, pasando a ser un Donald que posee una variedad de movimientos como una lluvia de meteoros, hacer que aparezca un cartel de advertencia, spamear proyectiles, tener un movimiento en donde se transforma mientras usa la voz de Broly, y tiene un ataque especial donde hace un blaster bastante fuerte. Pero aparte de todo eso, tiene una paleta 12 donde se vuelve poderoso, pero en sí, dado a que no tiene bastantes ataques especial, se limitará de disparar constantemente el blaster. Sobre sus ediciones, creo no equivocarme que la primera edit de Fantastic Donald Second es el Fantastic Switch Donald, que consiste de ser una mezcla entre el Fantastic Donald y el Switch Donald, básicamente agarrando los ataques del Switch Donald y adaptándolos a las mecánicas del Fantastic Donald Second, sumado a que algunos de sus efectos pasaron a ser rosados. Las demás ediciones que salieron después eran edits del Fantastic Switch Donald que, nuevamente, son recolores. El único que destaca creo que es el Fantastic Switch Donald Type F, que añade más contenido al original. Sin embargo, y corrigiendo un poco lo que dije, no todos los Fantastic Donald son recolores, ya que también existe una edit llamada %V%V, en el cual agarra al Fantastic Donald Second viejo e implementa una variedad de códigos en el que lo hace muchísimo más fuerte, no solamente disponiendo de un ataque especial que es un insta-kill, sino también disponiendo de una paleta 11 que actúa como una edit null. Después de ese estaría el 666, del cual solo es un recolor del %V%V, la mayor novedad que tiene es que usa remixes de Undertale y usa uno que otro sonido sacado de Sonic.exe, que hablando de él, en su última versión viene acompañado tanto con él y con el Fantastic Donald Second. Los Universe Donald. Otra temática de Donalds que fue originadas en 2013 por STG. Cabe mencionar que esta edit tiene dos nombres, The Will of Universe Donald y Master Donald, pero por mi parte los seguiré llamando como Universe Donald. A pesar del nombre, esta edit no tiene mucha temática espacial o universal fuera de su 12p, ya que su mecánica de ataques podría clasificarlo como una edit de broma, principalmente lo digo porque muchos de sus sonidos son sacados de memes de su época, y luego usa clips de voz bien agudos que desconozco de dónde vienen. La edit en sus primeras paletas es ingolpeable, no es tan absurdamente fuerte, pero aún así derrotarlo no sería del todo fácil.
no hay mucho que decir de sus ataques, la AI es lo que ayuda a que el personaje actúe de forma rápida en cuanto a realizarlos, pero con respecto a ellos, aparte de los predeterminados, tiene algunos nuevos como uno donde dispara, en otro hace una patadota, y tiene un especial que, bueno no niego que me da un poco de risa. Con respecto a su paleta 12, aparte de volverse más fuerte, se le añade un aura y un fondo que sí encaja con la temática, sumado a que tiene 2 ataques especiales. Sobre sus demás ediciones, pues, existe una edit llamada Universal Wheel of Space Donald, quien hace nuevos añadidos como ataques para todas sus paletas. Del resto de sus ediciones, simplemente diré que la mayoría solo son recolores, no hay mucho que decir salvo que son Universe Donald con los colores cambiados, excepto este que hace más fuerte al Universe Donald original. Por cierto, no solamente existen ediciones Universe del Donald, también hay de Colonel, Marshall, Waluigi, y algunos otros que no recuerdo, el caso es que la mayoría están inspirados en el Universe Donald. Los Killer Donald. Estos fueron unas ediciones baratas de Donald hechas por 2013 por un usuario japonés llamado STG, creador también de los Killer Colonel y otras edits que se verán más adelante. En sí, dicho usuario ha realizado 2 variantes, el primero es un Charnull, es decir, un personaje estático cuya mecánica es el de matar instantáneamente al oponente antes de iniciar la ronda. Volviendo al Killer Donald, esta edit consiste simplemente de un Donald de color rojo y negro, apareciendo en un escenario lleno de sangre mientras aparece la cara de Donald toda menstruada. La otra variante se llama Killer Donald Easy, que a diferencia del otro, este no es null, sino que es barato, por lo que esta variante sí se dispone a lanzar ataques en lugar de quedarse quieto en un escenario. El Killer Donald Easy consiste de usar una variedad de movimientos como atacar con efectos de corte, disparar calaveras sangrientas, y usar una vasta cantidad de ataques de pantalla como uno donde aparece una calavera. Con respecto a sus ediciones, existe un Killer Donald normal, que si bien no es hecho por STG, aún así se le podría contar como oficial. Luego de ese saldrían más ediciones que, algunos añaden diferentes cosas, y otros más que todos son recolores, como el caso de los Phantom Killer y el Solid Gold Killer, la diferencia que estos sí añaden más cosas, pero del resto solamente son recolores, exceptuando unos cuantos. Por ahí existen los Killer Donald Hard y Red y Hard, aunque esos sí no los cuento como oficial. Eso sí, todo lo dicho es al menos refiriéndome a los Killer Donald Easy, ya que el original también tiene ediciones que son recolores o edits que hacen ligeros cambios visuales, pero una cosa que también generaría este Killer Donald, fue crear algunas ramas de ediciones, como los Killal, el original es una edit null donde aparece el Donald partido a la mitad mientras su cadáver está dentro de un escenario morado. Le voy a decir. Ni se te ocurra. Hasta que luego en su paleta 12 aparece con una capa y es acompañado de un colonel morado y un Orochi morado. Pero bueno, no tengo mucho más que decir de los Killer Donald en general. Bueno, salvo quizás que, a pesar de que existan muchos Killer Donald, la cantidad no se compara para nada con los Killer Colonel, porque esa edit no solo ha tenido ediciones y recolores, sino también obtuvo Sprite Wars, y, básicamente, varios Colonels baratos que salieron a futuro estuvieron inspirados en esta edit. Por lo que sí, esta vez KFC ganó. Por cierto, pueden creer que el tema del Killer Donald proviene de un juego de terror llamado Irisu Syndrome, y el de Lizzie proviene de un juego RPG muy poco conocido llamado Tensi no Uta 2. A veces me encanta cuando el Mugen me hace saber la existencia de juegos no muy populares. Los Donald Period. El Donald Period es una edit hecha por STG, el cual se destaca bastante por muchas cosas, siendo primero su temática, al ser un Donald barato que junta a las demás ediciones de Donald hechas por el mismo autor, y que su mecánica consista de hacer ataques rápidos y tener especiales que hacen referencia a los ataques del Killer Donald Easy, del Universe Donald, y del Fantastic Donald Second. Y segundo pero más que todo, que fue la inspiración para varias de las ediciones de Donald que saldrían a futuro, porque es decir, si ven a varias ediciones de Donald que consisten de tirar blasters que destruyen tierras flotantes o que su mecánica de ataques sea una bastante rápida y frenética, es porque todo eso se popularizó gracias al Donald Period. Tiempo después, el mismo autor realizaría una continuación del Donald Period llamado Donald Period Final Edition, en el que pasa a estar de color rojo para referenciar al Killer Colonel. Sobre sus ediciones, hasta donde se sabe, las primeras ediciones Period que existieron fueron el Donald Period Demise y el Golden Period. El primero es una fusión del Donald Period con otra edit barata de Donald llamada Zansatsu R, y el Golden Period es como una versión dorada del original que añade nuevos ataques. Y si a esas vamos, creo que podría contar al Last Donald, que, en realidad es la paleta 1 de una edit barata de Donald llamada Pure Rot, pero aún así, alguien decidió separar dicha paleta y hacerlo una edit entera, y si lo cuento es porque actúa como un Donald Period.
Y desde ese entonces se empezaron a sumar una enorme cantidad de ediciones del Donald Period y del Donald Period Final Edition, como los recolores, las ediciones que no usan a los dos de base pero aún así no se alejan de la temática, las ediciones que hacen algunos retoques y añaden nuevos ataques, las ediciones que implementan una variedad de efectos y ataques hechos a su manera, ediciones que son bastante caóticas, las ediciones que son mezcla de otras temáticas, y bueno, más ejemplos que se me podrían ocurrir, como las edits que son pura basura. Mención especial de las otras ediciones Period que no son de Donald, los más conocidos son los Colonel Period y las Reimu Period. Si bien, desafortunadamente muchas de estas edits se alejan de la temática principal del Donald Period, salvo quizás el Donald Period Silver Edition, pero aún así, hay algunas ediciones Donald Period que me gustan, principalmente por la manera frenética en cómo hacen las batallas. Honestamente, considero de esta de mis temáticas favoritas junto con las de los Donald solo. Los Switch Donalds. El Switch Donald es una edit que fue hecha entre a finales de 2012 e inicios de 2013, creado por un usuario japonés llamado Fruit Juice. El Switch Donald no es tan barato a comparación de todos los Donalds que he hablado en este vídeo, ya que más que todo, el Switch Donald consiste de tener una variedad de movimientos donde ataca al oponente utilizando cosas como dulces y pasteles. De resto tiene otros detalles curiosos como el de que tiene sus propias variantes de las hippers donde aplasta o explota al oponente con una hamburguesa, que en lugar de eso es un pastel, aparte de tener algunos materiales que luego serían reusados en las ediciones de Donald solo. Sobre sus ediciones, existe el Fantastic Switch Donald como he comentado antes, pero aún así lo vuelvo a mencionar debido al simple detalle de que tanto él como el Switch Donald son del mismo autor. Pero bueno, sin contar las ediciones del Fantastic Switch Donald, el resto de ediciones Switch es un poco variada, desde ediciones que hacen algunos cambios al original, ediciones que son mezcla de otras temáticas como el Dark Donald y el Donald solo, ediciones baratas, y también los recolores de ediciones ya existentes, donde principalmente cambian el color de sus efectos por rosa. En sí, hay muchos Donalds con temática Switch, pero la mayoría se van más para lo barato, pero bueno, de eso no me quejo para nada. Eso sí, la temática de ediciones Switch no está solamente plagada de Donalds, también abundan ediciones Switch de otros personajes, hay un Switch Orochi, algunas ediciones Switch de personajes de Touhou como Kogasa y Sakuya, un Switch Piplup, sí, una edit de Pokémon, un Switch Colonel, y bueno, entre otras ediciones que de momento no me acuerdo. Por cierto, dato de menos relevancia, la personaje de las portadas del Switch Donald y del Fantastic Switch, se llama Waze, proviene del juego Arcana Heart 3. Espera, ¿y por qué usó una imagen sugerente para la portada del Fantastic Switch? Qué sé yo, el autor andaba de jeropa supongo. Los Su Donald. Los Su Donald originales fueron hechos desde 2013 al 2015 por un usuario japonés llamado Nest, quien antes solía llamarse Sustina. Dicho usuario ha realizado 4 versiones en total, el First, el Second, el Tier, y hace unos años hizo una remasterización del primero. El First no tiene mucho que mencionar, más allá de que a los ataques normales del Donald se le añaden más efectos para hacerlo un poco más elegante. El Second es sin duda el más popular de todas estas versiones, ya que no solo añade más ataques, sino que le añade una paleta 12 en donde se vuelve barato, siendo esto lo que lo hizo más conocido. A decir verdad, la paleta 12 de este Donald, en su momento fue una evolución para las ediciones de Donald, al menos en términos de ser Donalds baratos que presentan ataques de pantalla en el que se hacen mezcla de más efectos en lugar de solamente usar uno, la verdad, incluso para su tiempo esta edit se veía bastante bien, aunque sea demasiado brillosa. Con respecto al Tier, este le añade más contenido al Second, añadiéndole más cosas a sus paletas normales como incluso añadirle unas paletas 11 y 12, la paleta 11 es similar a la paleta 12 del Second, solo que aparte de cambiar su temática por una galáctica, implementa otros ataques de pantalla, igual de brillantes que los del Second. Y la paleta 12, no es jugable, solo consiste de un Donald anaranjado que durante su intro ocasiona una explosión, y posteriormente hace una lluvia de meteoros de forma constante. Y el remaster es más o menos como el Second pero con muchas mejoras en cuanto a añadirle más ataques y remasterizar los ataques de la paleta 12 del Second. Con respecto a las ediciones Sur. Pues, si quisiera hacer un top, probablemente los Su Donald sería la tercera o cuarta temática con la mayor cantidad de ediciones. Hay algunos aquí que se destacan como Another Su Donald, el cual hace cambios al Su Donald Second y añade de acompañante a una Reimu blanca en su paleta 12. Después de ese está el Elry Su Donald, que implementa su propia lista de ataques que se ajustan bastante a lo que es su temática. Sin embargo, la mayoría de las ediciones Su Donald son más que nada recolores de los 5 Donalds que he mencionado hace un rato, que, a lo mucho algunos hacen ligeros cambios como el cambiar los efectos, modificar los ataques o cambiar el tema de fondo, pero sin contar a esos con los que yo rescato, del resto no tienen mucha novedad salvo que son Su Donalds pero con los colores cambiados.
Aunque claro, haciendo algunas excepciones, también hay edits como el Soul Donald Duplicate y el Golden God Soul, los cuales sí implementan su propia lista de ataques, mencionando también al Soul Donald Another Enhanced, que agarra a la paleta normal del Soul Donald Remastered y le hace varios cambios en cuanto a hacer más caóticos sus ataques. Y bueno, también hay ediciones que son mezclas de otras temáticas, los más populares son los de los Donald Solo, puedo tomar de ejemplo al Donald Solo Alpha 5 versión 2, los Alpha 5 Soul New y la Pest, y a lo mucho el Alpha 6 Soul, los cuales son unas variantes del Donald Solo en el que se vuelven bastante fuertes incluso en sus paletas más débiles, sumale que también poseen sus respectivos modos en donde se vuelven poderosos. Eso sí, se vale mencionar también las otras ediciones Soul que no son de Donald, hay una edit de Dio que tiene una paleta 12 que actúa del mismo modo que hace el Soul Donald Secund, hay un Soul Colonel, y una edit del Universe Colonel que está parcialmente inspirado en el Soul Donald Secund, y bueno, varias ediciones Soul de diferentes personajes de Touhou como Marisa, Murasa, Nitori, y Sanae. En sí, al ser una de las temáticas más largas de este vídeo, se puede encontrar toda una variedad de ediciones. Y claro, diferentes maneras de aturdirte la vista con mucho brillo. Los Big Bang Donald. Una temática de ediciones que se podría decir que es de la rama de los Soul Donald, puesto que el concepto se originó por la paleta 12 del Soul Donald Tier. Si bien, Big Bang Donald original solo fue eso, una paleta especial para otra edit, el boom de las ediciones Big Bang comenzó con el Big Bang Form Donald, creado por un usuario coreano llamado Dragon 341. Una edit que posee una mecánica de ataque similar a la del Donald Period, y no solo se limita a atacar mientras se mueve frenéticamente de un lado para otro, sino también posee una variedad de ataques de pantalla que son un insta-kill, sumale que están bien adaptados a lo que es el Big Bang Donald original, y en sí, toda la edit sí que encaja con esa temática. Bueno, lo que sí no encaja es ese tema que parece sacado de uno de esos raps del friquismo. Y aunque Big Bang Form Donald haya sido el primer Big Bang, no fue esta edit la que los popularizaría, sino fue el Big Bang Donald, a secas, hecho por un usuario llamado 12. Un Donald que comparte también la misma mecánica que la del Big Bang Form Donald, la diferencia es que este Big Bang Donald posee una variedad de ataques normales donde rompe vidrios y dispara una variedad de proyectiles, tener también ataques de pantalla que son insta-kill, además de tener una paleta null algo inspirada en el Big Bang Donald original, y lo que lo hizo más conocido, es que esta edit es más fuerte que el mismo Big Bang Form Donald. A la larga, la popularidad de este Big Bang Donald llegó a que se produjeran más ediciones Big Bang, no solo de Donalds, sino de otros personajes. Si ya de por sí el Big Bang Donald fue popular, el remake fue lo que lo hizo más. El Big Bang Donald Remake, del mismo creador, añade mucho más contenido, si de por sí el normal tenía aproximadamente 21 ataques, el remake tiene aproximadamente 32, que son mejoras a los ataques del normal y añade otros que son incluso más imponentes, y no solo se queda allí, esta edit mejora bastante su fuerza haciendo que se volviera en uno de los Donalds más poderosos en su momento. Con respecto a sus ediciones, hay recolores de otras ediciones, hay algunas que son mezcla de otras temáticas como el Donald Period y el Donald Solo, hay otras que hacen referencia tanto al Big Bang Donald de 12 y el Big Bang Donald original, algunas ediciones del Big Bang Donald Remake en el que se le añade más contenido, otras edits que son conocidas a su propia manera, y por supuesto, un remake oficial del Big Bang Form Donald que lo hace igual de fuerte que el Big Bang Donald Remake. Se vale también mencionar otra variante de la temática, los Inferno Figuro, creados por un usuario llamado Crazy, que son ediciones caóticas que hacen una variedad de ataques usando efectos de color rojo y naranja. También existen otros Big Bangs como el Big Bang Donald, el cual agarra el remake y le añade mucho más contenido con la que encaja con su temática. Pero bueno, al igual que los Soul Donald, no solamente hay ediciones Big Bang de Donald, hay unos cuantos de Colonel, el original es una edit de Killer Colonel y luego hay otros como este que es una variante del Big Bang Donald Remake, hay uno de una personaje llamada Lucifer, proveniente de la franquicia de Umineko no Naku Koroni, hay de personajes de un juego llamado Eternal File 3, y hasta hay uno de Kyug y Pai. Espera que... También hay de personajes de caricaturas, incluso hay de Eric Cartman y de Elmo. Encima son sprite swaps. Bueno, ignorando eso. La verdad no niego que esta fue una de las temáticas más variadas de este vídeo. Como dato curioso, está bien y podría ser la temática con la mayor cantidad de ediciones pesadas. Y no exagero, solo miren, este remake del Donald Period Big Bang pesa 953 megas, esta edit del Donald Solo A5 Big Bang pesa 1598 megas, el Big Bang Donald F pesa 939 megas, el Big Bang Core pesa 938, el remake del Big Bang Colonel pesa 1072 megas, y para parirle más a la vieja, el Big Bang End Donald pesa entre 1972 y 2354 megas.
Y hasta ahí no llega la cosa, ya que también hay otros como el Nova y el Absolute Donald, que, hasta la fecha no están completos, sus respectivos autores confirmaron de que ambos pesan alrededor de 2 GB. XD, la neta que mamada. Los Strike Donald. Los Strike Donald fueron creados por un usuario llamado Morgan6742, quien ha hecho una versión First y una versión Second. El primero tiene una paleta 12 donde se le implementa una cantidad vasta de ataques de pantalla de color amarillo, que tienen el detalle curioso de que utiliza efectos que están entremezclados, o sea, que no son dos efectos reproduciéndose al mismo tiempo, sino que son dos efectos puestos en una sola animación, algo bastante curioso para una edit de Donald para su tiempo. Eso sí, la primera versión tiene otros modos, pero no son realmente destacables, por algo es que luego fueron quitados en el Second. Que hablando del Second, este no posee modos, bueno salvo uno donde se le invierte todos los efectos, toda la edit es enteramente un Donald barato que dispara proyectiles y usa una variedad de ataques de pantalla de color amarillo. Con respecto a sus ediciones, existe un Strike Donald Tier, que no es oficial debido a que fue hecho por otro usuario, pero aún así se destaca bastante por poseer una variedad de ataques algo únicas, sobre todo en el apartado de efectos. Aparte de ese estaría el Strike Donald Return, que hace varios cambios al Strike Donald Second, el Alliance of Strike Donald, el cual es un Strike que viene acompañado con otros que están parcialmente inspirados en los originales, el Sapphire Strike Donald, que se diferencia de los Strike Donalds por la manera distinta en cómo realiza sus ataques, y el Strike Donald G, que no está completo pero aún así luce prometedor. Del resto de los Strike Donald no puedo decir más ya que solo se tratan de recolores. Pero bueno, no sé qué más decir, simplemente son una categoría de Donalds que se lucieron bastante por la variedad de ataques brillosos que utilizan, que al igual que los Sub-Donalds sirvieron de inspiración para las ediciones baratas de Donalds que utilizan muchos efectos. Los Virtual Donald. Esta es una temática de ediciones que se caracterizan por ser personajes de color verde cuya temática está relacionada con la tecnología o lo digital. Las ediciones Virtual tienen un inicio algo curioso, ya que la primera edit se llama Virtual Donald Basic, creado por un usuario llamado Masuda Especial, creador de los Dark Excellent Donald. El Virtual Donald Basic es un null donde en su intro activa una hiper, y una vez terminada, aparece flotando dentro de un fondo verde con efectos digitales. Hasta donde se sabe, esta edit poseía una tecnología avanzada para su tiempo, ya que él podía derrotar a Nulls estando en el segundo lado, es decir, al principio engaña al oponente haciendo creer que lo derrotó, pero después se reinicia la ronda y el Virtual Donald es el que termina derrotándolo. Sin embargo, esta edit nunca fue compartida por su mismo autor, y dado que nadie pudo conseguirla a tiempo, la edit se perdería desde que su autor se retiraría de internet por 2014. No obstante, esto motivó a diferentes autores a crear clones o recreaciones del Virtual Donald Basic original, que si bien no compartían el mismo código, al menos se asemejaron a cómo se veía visualmente. Tras que se popularizaron estas recreaciones, fue que salieron más Donalds sobre esta temática, teniendo de ejemplo a los que mezcla esta con otras temáticas como el Donald Period, un montón de ediciones null que replican la intro del Virtual Donald Basic pero haciendo algunos cambios, y bueno, los recolores de otras ediciones, que de Virtual solo lo tienen en el nombre. Entre las edits más destacables, está el de Clown of Virtual Matrix, un Donald que posee la capacidad de cambiar su mecánica de ataques mientras se va subiendo su barra poder, y en sí, tiene toda una variedad de ataques con muchos efectos originales. Aparte de ese estaría el Big Donald, el Virtuality, el Virtual Solo, el Virtual Donald Infinity, y el Insanity Virtual Donald, quienes son los Virtual Donald más populares por ahora. Cabe mencionar que no solo hay edits virtual de Donald, ya que por ejemplo, existe un Virtual Kung Fu Man, quien de hecho es la edit virtual más antigua de todas, y que en su momento se hizo destacar por su variedad de niveles y por lo fuerte que era. Aparte de ese, hay una cantidad vasta de ediciones virtual de Colonel, desde los recolores, las variantes de los Virtual Donalds, un Colonel Period con temática virtual, y una edit barata con su propia lista de ataques. Y de ahí puedo sumar también las ediciones virtual de personajes de Touhou como Utsu, Reimu, Tenshi, y Patchouli, esta última siendo creada por el mismo autor de los Big Bang Donalds, y otras que son de otras monas chinas. Si bien hay otras edits virtual bien raras, hay uno de Among Us por alguna razón, pero es curioso imaginarse lo mucho que ha crecido esta temática de ediciones, y que todo se haya originado por una edit que está perdida. Por cierto, una cosa que comparten muchas de estas ediciones es que la mayoría usan los mismos tres temas, uno es un remix del tema de Yukar y Yakumo, y los otros dos son canciones que provienen de animes como Pandora Heart y Kara no Kyokai, ambos siendo compuestos por Yuki Kajiura, compositora también de los temas de Sword Art Online, Fate Stay Night, y Madoka Mágica. ¿Y por qué menciono esto? Pues
Como dato extra, el Virtual Donald Basic original no es el único caso de edit privada hecha por Matsuda Special que luego se perdió, porque aparte de ese está el Reality Donald, quien le hizo dos variantes, pero como dije, se mantuvieron privados y luego se perdieron, pero al menos salieron recreaciones, y bueno, salieron más ediciones inspiradas en estas mismas. Podría dedicarle un puesto exclusivo a los Reality Donald, pero no tengo mucho que decir, más que solamente son Donalds parados en un fondo rojo mientras los acompaña una T blanca, mientras se reproduce música orquestal. Los Unique Donald. Esta es una temática de ediciones que ha tenido una evolución algo rara, a decir verdad. Se sabe que este es el Unique Donald original, hecho por alguien llamado Calamity Reimu, o algo así, que básicamente usa de base una edit de Donald hecha por un usuario llamado Goemon, y hace algunos cambios como el añadirle la voz del Evil Donald, aumentar su tamaño, cambiar sus acompañantes por personajes de Touhou cuyos sprites están en Full HD 4K, además de reemplazar la Donald Girl por el Dark Donald, y cambiar las hamburguesas por Kuromarus. ¿Qué rayos es eso? Y eso sin mencionar que tiene algunos bugs. Sí, este Donald es bastante malo, pero bueno, al menos alguien hizo un remake que no usa todos los materiales ya vistos en el Unique Donald, sino que este implementa una variedad de ataques bastante buena para ser una edit del 2012, en serio me cuesta creer que esto fue hecho en ese año. Pero bueno, con el paso del tiempo algunos usuarios decidieron convertir esta clase de ediciones en otra cosa, es decir, dejaron de ser ese bicho raro, para ser este otro bicho raro, unos Donalds baratos de color negro. Me imagino que esto iniciaría con dos edits llamados Unique Donald Second y Donald Dynamis, el segundo es un Donald que se dedica mayormente en hacer ataques de corte, pero en sí, creo que es el Unique Donald Second el que definiría las ediciones Unique que saldrían a futuro. Este Donald grandote tiene algunos detalles como el de temblequear la pantalla mientras camina, y que tenga una variedad de movimientos que van desde romper vidrios, disparar blasters, lanzar efectos de pantalla usando efectos claros u oscuros de diferentes colores. Así como está hecho el Unique Donald Second, varias de las ediciones Unique que saldrían más adelante compartirían esa mecánica pero haciéndoles algunos añadidos, como el implementar ataques de corte, ataques sangrientos, añadir elementos terroríficos, y usar una variedad de efectos de diferentes colores. Hay muchos Uniques, por lo que solo puedo tomar de ejemplo al Mac de Red Pierrot, al Unique Dementia, al Unique Blood, al Unique Paradox, y bueno, todos los Unique Donalds creados por un usuario llamado Donald of Mystery, los cuales no los tengo pero al menos tienen vídeos donde se los muestra. Mención especial también para el Buried Unique, el cual aparte de hacer referencia a las edits Unique hechos entre 2015 a 2017, añade el curioso detalle de que tiene de acompañante a la personaje de Suako Morilla. Desafortunadamente, este es el único Unique, jeje, único. Chistoso, nerdí. Como decía, el único que puedo mencionar de su autor, puesto que al igual que Donald of Mystery, hizo bastantes, pero no puedo mostrarlos ni mencionarlos porque tienen esa regla de que no hay que usarlos en vídeos y bla 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 bla. En fin, no sabría si considerar los Unique Donalds como una temática de ediciones con temática terrorífica, hay algunos que sí son un ejemplo de ello, pero luego también existen ediciones que usan mayormente efectos claros, y luego está este tipo de personajes. Sin duda, esta es la temática más rara del vídeo, primero por la edit que los originó, segundo porque estas ediciones no tienen mucho sentido si haces una comparación de cada uno, y tercero porque hay muchas ediciones de esta temática a las que no se pueden ni mostrar, ni conseguir, simplemente por restricciones de sus autores. Dato curioso, la mayoría de estas ediciones usan remixes del tema de Flandre Scarlett. Los Mac de Pyuro. Estas son como la rama de los Unique Donald, ya que la primera edit es el Mac de Red Pyuro, creado en 2012 por un usuario llamado Evil Reimu. Espera, entonces ambos son del mismo autor, ¿quién lo diría? Esta edit usa al Unique Donald de base, y debo decir que luce mejor que el mismo Unique Donald. Primero que todo, ya no dispara Kuromarus. Y segundo, esta edit sí añade algo de contenido, como añadirle especiales, aumentar sus estadísticas, además de poseer un ataque de pantalla que usa diferentes colores. Sin embargo, aunque haya sido la primera edit de esta temática, en realidad no tendría tanta relevancia como la que obtuvo su edit, el Mac de Golden Pyuro, el cual es una versión dorada del mismo, que no solamente es un recolor y ya, esta edit corrige mucho de los errores del Death Pyro y hace otros añadidos, como modificar sus ataques, e implementar una paleta 12 en donde mejora las estadísticas del Mac de Death Pyro.
Si bien Golden Pyro no fue la primera edit Mag de Pyro, pero sí fue el enganche para las ediciones de esta temática que saldrían más adelante. Para resumir los demás Mag de Pyro, pues, están los recolores del Golden Pyro, como el Excellent Pyro, quien luego otros autores lo usarían de base para hacer otros recolores, y sí, básicamente son como los recolores del recolor del recolor. Pero en sí, esa es como la mitad de los Mag de Pyro, porque viendo por el otro lado, también hay ediciones que están enteramente inspirados en otros Mag de Pyro como el Ice Pyro, y luego las ediciones que tienen sus propios ataques como el Gorgeous Pyro y el Sony Pyro, luego están otros que son como mejoras a los recolores como el remake del Excellent Pyro. Luego están las ediciones con una variedad de ataques bien caóticas como el Tempest Pyro, luego están las ediciones que buscan inspirarse en las ediciones Unique como el Illusion Pyro, y luego hay un White Pyro que es una versión muy mejorada de otra edit llamada Shiny Pyro, el cual tiene el curioso detalle de que muchos de sus ataques los hace con compañía de las Shanghai Dolls, al menos para reforzar el hecho de que casi todos los Mag de Pyro la usan en sus portadas. Aunque eso sí, también hay ediciones que no tienen mucho que ver con los demás más allá de que tienen a un Donald enorme, luego hay Bulls, por alguna razón, y luego están estas porquerías. Y, no me lo van a creer, pero también hay un Mag de Pyro con temática punk. Sí, igual de raros que los Unique Donalds. Los Sadist Donald. Esta fue una temática que inició por una edit del Dark Donald llamado Sadist Donald. El cual, la mayor novedad que tiene es que lo hace un poco más fuerte, pero fuera de eso es solo un Dark Donald pero de color rojo. Sin embargo, el resto de las ediciones no lo usan de base y se alejan bastante a lo que es su estética, por eso mismo no clasifico esta temática como una rama de los Dark Donald. En fin, muchos de los Sadist Donald consisten de ser edits baratos que usan una variedad de ataques similares a los Killer Donald, la diferencia es que los Sadist Donald usan ataques un poco más oscuros. Siendo el más popular de todos estos, el Multi-Donald Type Sadist, un Donald cuya cantidad de ataques están tomados de otras ediciones como Killer Colonel y Sadist Zero Easy. Y digo que es el más popular, es porque este Donald ha tenido muchas edits, desde recolores, hasta otras ediciones que se volvieron como una rama de él, llamado los Cardinal Crown, que reducen bastante lo edgy, y les colocan unos colores más claros, aparte de colocarles remixes de Touhou. Pero volviendo a los Sadist Donald, puedo mencionar también a otros como el Donald Solo Alpha 5 Sadist, el Sadist Hybrid Donald, el Another Sadist Donald, y el Killer Rick Sadist Hard, quienes se han destacado bastante por lo potente que lucen gracias a lo caótico que son con su variedad de ataques. Mencionaría al Sadist Sub Donald por lo popular que es, pero la edit como tal solo es un reciclo de materiales del Donald Solo Sadist. Y bueno, hasta ahí no llega la cosa. También existe otra rama de los Sadist Donald, llamado los Sadist Zero. Los Sadist Zero iniciaron con una edit del Sadist Donald creada por un usuario llamado Incarnation 1103, que, al igual que el Virtual Donald Basic, también fue otra edit privada y exclusiva de su autor y luego se perdió. Total, después de ese saldría el popular Sadist Zero Easy, el cual es un Donald de color rojo oscuro que, en sus primeras versiones se limitaba a hacer ataques de pantalla, pero a partir de la versión 2 se le añade otros ataques que no son de pantalla. Tras que salió el Sadist Zero Easy, fue cuando salieron más ediciones, que, bueno, sin contar los recolores, no lo usan de base. Y menciono esto, porque luego del Easy, saldría un Sadist Zero Hard, un Donald que es casi una fusión entre el Sadist Zero Easy y el Donald Period. Después de ese, saldría un Red y Hard, que luego tendría un remake, después el Crimson Red Sadist, una edit popular creada por 12, que, aunque no lo crean sí cuenta como Sadist Zero, y eso se demuestra viendo que tiene ataques inspirados en los Sadist Zero, por no mencionar que entre sus nombres alternativos está el Sadist Zero Ultimate. Ahora que lo pienso, entonces los Execution contarían como una rama de los Sadist. Después de ese, saldría el Sadist Zero Final, el cual es el más popular hasta ahora, principalmente por lo particular que son sus códigos, por disponer de varios efectos entremezclados, y también por lo variado que es en sus 5 niveles. También está el Ending, que no es muy popular, pero igual lo menciono. Del resto de los Sadist Zero, la mayoría son recolores del Easy, hay otras edits que les hacen ligeros cambios, y luego hay edits nulls, y la verdad no creo que haya mucho más que decir. O bueno, hay uno llamado Sadist Zero Massacre, una edit similar al Sadist Zero Final con la diferencia de que este es mucho más fuerte, supuestamente capaz de derrotar al Code Craset Killer, pero desafortunadamente solo tiene un video disponible. Los Phantom Donald. Los Phantom Donald originales fueron creados por un usuario llamado Zsoum, quien ha llegado a realizar un Phantom Donald Very Easy, Hard y Very Hard, los cuales se caracterizan por ser edits con un código bastante avanzado para su época, ya que estos fueron clasificados como los primeros en usar un método llamado el Secretary.
un método en el que los personajes se pueden probar exclusivamente desde sus archivos exe, es decir, ellos no se usan de forma tradicional, sino que para probarlos debes colocar sus archivos exe en la carpeta principal del Mugen, colocar sus nombres en el archivo del select, y una vez hecho todo eso, abres su archivo exe, y es ahí cuando son ejecutados, y dado a que utilizan métodos externos, aprovechan eso para alterar todo el motor haciendo que se congelen o se deshabiliten los oponentes, para que así ganen. Y no son virus, para el paranoico que se cree el cuento de que son virus solo porque lo dictan ciertos vídeos. Como tal, son edits hechos principalmente para experimentar los códigos externos, por algo es que no destacan mucho visualmente hablando. Tiempo después, el mismo Z-Zone crearía el Phantom Donald Abyss y Phantom Donald Elixir, los cuales, aparte de que utilizan códigos más avanzados, usan sus propios sprites, donde modifican el atuendo del Donald inspirándose en el diseño del personaje de Tyrael, protagonista de la franquicia de Diablo. Si bien, estos dos nunca fueron distribuidos, los sprites sí llegaron a ser públicos, y tras eso fue que muchas ediciones comenzaron a usarlas, principalmente las ediciones Phantom que saldrían a futuro. Que hablando de ellos, la mayoría son nulls, que se tratan de Donalds azules activando una hiper en su intro, y después de eso pasan a estar dentro de un escenario de color azul oscuro, mientras se reproduce música orquestal o evangélica, aunque hay otros Phantoms nulls que se salen de ese molde. Eso sí, no todos los Phantom Donald son nulls, también están los jugables, como los Phantom Killer que son recolores de los Killer Donald en el que se les añade más ataques, el Phantom Donald Spire Syndrome que tiene una pequeña cantidad de ataques de pantalla, y el Phantom Donald Sapphirus, que usa tanto ataques normales como de pantalla pero usando toda una variedad de efectos. La diferencia de todos los Phantoms de los originales, es que se van más para lo visual que el experimentar los códigos externos, pero aún así, incluso bajo ese mismo aspecto se pueden destacar por lo imponentes que se ven. Y por cierto, sí, también, hay ediciones Phantom que no son de Donald, hay uno de Colonel que es bastante imponente, hay uno de una personaje llamado Masiro Mito, y por alguna razón, hay ediciones Phantom de personajes del anime de Haruhi Suzumiya, y por si fuera poco, hasta hay un Phantom del Chavo y del Homero Simpson. ¡Hola! Sí, nada que ver ambos ahí. Por cierto, estos no sé si contarlos como una rama de los Phantom Donald, me refiero a los God Donald, puesto que el primero de todos es el Golden God Donald, que actúa de la misma manera que los Phantom Donald de Z-Zone, con la diferencia de que el Golden God Donald añade más efectos. De ser así el caso, podría mencionar que el Golden God Donald ha tenido bastantes clones, ediciones inspiradas en él, y una versión jugable creada por 12, a la cual luego le dedicaron ediciones. もちろんドナルドも君のことが大好きだよ。 Ah coño, creo que el vídeo ya está siendo más largo de lo que me esperé, y eso que me faltaron más temáticas por hablar. Pero bueno, como no quiero hacer segunda parte y tampoco quiero que el vídeo dure 2 horas, mejor hago un repaso bastante breve de los que no he hablado. Los Ice Donald son ediciones centradas en realizar ataques que congelan al oponente, la mayoría de estas ediciones son mezclas de otras temáticas, y luego hay ediciones que se alejan del original. Los Battle Donald son similares a los Ice Donald pero esta vez con temática de agua, la mayoría de estas ediciones son mezclas de otras temáticas. Los Fire Donald, lo mismo que los antes dicho pero con temática de fuego, de sus ediciones hay mezclas de otras temáticas. Los Donald Fabrication son ediciones de color blanco que hacen aguda la voz de Donald, aparte de que tienen un especial donde realizan un corte sangriento de color blanco, la mayoría de las ediciones son recolores y mezclas de otras temáticas. Los Meat Intent son como unas versiones extrañas de los Evil Donalds, los cuales meten contenido sacado de Touhou, añaden sonidos sacados de memes japoneses, y modifican los sprites poniéndoles una cara bien retrasada. Los Spicy Donald son ediciones con temática relacionada a la comida picante, por lo que sus movimientos consisten de disparar ajis, aparte de siempre reproducir el tema de Fujiwara no Mokou, la mayoría de las ediciones son mezclas de otras temáticas. Los Exercise Donald se caracterizan por cambiar la ropa de Donald por una inspirada en aquellos comerciales de Ronald enseñando a la audiencia a cómo hacer ejercicio, la mayoría de las ediciones son mezclas de otras temáticas. Los Excellent Donald son como la rama de los Dark Donald, el original es una versión más fuerte y compleja del Dark Donald, pero sobre las ediciones de su temática, la mayoría solo se inspiran en su paleta 12, al único que sí destaco de estos es el Excellent Donald Revenge Style. Los Self-Insert, no hay mucho que decir, simplemente son ediciones donde sus respectivos autores se auto-insertan en una edit de Donald. Los Donald basados en memes, la verdad creo que con eso lo digo todo. Los Neo Dark Light Donald son como la variante de los Neo Dark Light Colonel, la mayoría de las ediciones solo son recolores y mezclas de otras temáticas. Los Tansatsu o los de Dolph Trison son Donalds baratos de color azul, rojo y gris, que tienen el particular detalle de que usan la voz de un personaje de Hellsing llamado Alexander Anderson, la mayoría de las ediciones son recolores, pero también hay algunas ediciones que remodelan al original, y luego está el Donald Period Dimaze que también entra en esta temática.
Los Heart Donald son como ediciones que están inspiradas en los Sub Donald, la mayoría solamente son recolores. Los Multi Donald, el original es un simple Donald que se destaca por su paleta 12, y bueno, de sus ediciones abundan recolores y mezclas de otras temáticas, y luego está el Ancient Donald que es incluso más conocido que el mismo Multi Donald. Por cierto, acabo de notar que los Strike Donald originales usan de base al Multi Donald, ¿será que acaso los Strike Donald son una rama de los Multi Donald? Como sea. Los Violence Donald son ediciones que buscan mezclar al original con otras temáticas, lo cual es irónico porque el original mezcla varias cosas de otras ediciones de Donald. Los Jedis Donald o los Sustina Donald son intentos de ediciones en mezclar al The Will of Jedis con otras ediciones de Donald, pero la verdad, poco menos de 6 ediciones respetan la esencia del original, porque el resto son ediciones basuras hechas por una sola persona, que solamente consisten de agarrar un Donald y colocarle la paleta del Will of Jedis, y básicamente, de eso es lo único de que se tratan. Los Golden Donald son simplemente recolores de ediciones ya existentes, aunque también hay ediciones doradas que no son precisamente eso. Los Rainbow Donald, mismo caso que los Golden, con la diferencia de que estos utilizan mayormente efectos pintados de arcoiris, y no solo eso, también sus sprites también tienen metido el filtro arcoiris. Y bueno, supongo que esos serían todos. Espera, como que se me faltó otra temática de edits. ¿Y cuál es esa? Ay, no, vete a la verga. Y bueno, creo que esos serían todos, X2. No sé si me faltó algún otro por mencionar, pero independientemente de eso, con todas las temáticas que mencioné me parece suficiente para hacer de este vídeo lo más completo posible, por lo que espero que haya valido la pena hacer este recorrido de ediciones oscuras, chistosas, curseadas, o llamativas de la mascota de McDonald's. Si hay algo con lo que me he equivocado, pueden decírmelo acá abajo, y con ello puedo hacer una pequeña actualización en la descripción. Y no se me ocurre algo para terminar el vídeo, podría hablar un poco de la inactividad que ha tenido mi canal, pero bueno, ya los motivos he dado en mi pestaña de comunidad. Pero bueno, por lo menos tuve que aprovechar un poco de tiempo para sacar este vídeo, de por sí, ya me hacía falta subir un vídeo en este canal. La verdad, prefiero no prometer que vaya a sacar un vídeo pronto, por lo que si me ven subiendo uno sin previo aviso, es porque me agarró la motivación. Pero en fin, sin nada más que decir, me despido, nos veremos hasta no sé cuándo.